Primer briefing táctico segundo mundo. En el transcurso de esta presentación, exploraremos aspectos fundamentales que son clave para comprender el comportamiento de los gases, como son las condiciones críticas y las ecuaciones que describen su comportamiento. Nos sumergiremos en dos modelos esenciales, la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Condiciones críticas. El comportamiento de un gas en sus condiciones críticas, donde las fases líquida y gaseosa coexisten en equilibrio, es esencial para comprender y prever su conducta en situaciones extremas. En estas condiciones, las propiedades del gas alcanzan valores críticos. Tomemos como ejemplo la comparación de las condiciones críticas de dos gases, el dióxido de carbono y el helio. El dióxido de carbono exhibe condiciones críticas a una temperatura de 304,1 Kelvin y una presión de 72,8 atmósferas. En este punto, el dióxido de carbono entra en un estado supercrítico donde la distinción entre gas y líquido desaparece. Este cambio es significativo ya que bajo condiciones normales el dióxido de carbono es un gas, pero bajo condiciones críticas adquiere propiedades intermedias entre gas y líquido. El helio tiene condiciones críticas a una temperatura mucho más baja, 5,2 Kelvin y una presión de 2,2 atmósferas. A pesar de estas condiciones extremadamente frías, el helio permanece en un estado gaseoso incluso cerca del cero absoluto. La disparidad entre las condiciones críticas del dióxido de carbono y el helio resalta la importancia de factores como la temperatura y la presión crítica para entender y predecir el comportamiento de los gases, especialmente en situaciones extremas. Esta comparación subraya la importancia de las condiciones críticas para comprender las propiedades de los gases en diversos escenarios. Aunque cada gas posea condiciones críticas específicas, es notable que comparten en comportamiento similar como se evidencia en las gráficas presentes. Este fenómeno sugiere la existencia de patrones consistentes que prevalecen independientemente de la particularidad de cada gas, fortaleciendo así la comprensión general de su comportamiento en condiciones críticas. Ecuación del gas ideal. Las ecuaciones de estado desempeñan un papel crucial en la termodinámica al establecer relaciones entre la presión, la temperatura y el volumen molar de una sustancia. Una de las ecuaciones más conocidas en este contexto es la ecuación del gas ideal, la cual se deriva a partir de observaciones experimentales y se aplica eficazmente a gases en condiciones de baja densidad. En 1802, los científicos franceses Charles y Guy Lussac llevaron a cabo experimentos que demostraron que a bajas presiones el volumen molar de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es importante destacar que esta relación es especialmente válida en situaciones de bajas presiones y altas temperaturas, donde el comportamiento de los gases difiere de las predicciones de la ecuación del gas ideal. Un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas no tienen volumen propio y solo interactúan durante colisiones elásticas. La ecuación del gas ideal se expresa comúnmente como la presión multiplicada por el volumen molar igual a la constante universal multiplicada por la temperatura. Es relevante señalar que la constante universal varía según las unidades utilizadas para la presión y el volumen molar. En ingeniería química, la forma más común de esta ecuación es 8,314 kilopascal multiplicado por metro cúbico sobre kilomol multiplicado por Kelvin. La variación en las unidades se debe a las distintas formas de medir la presión, el volumen molar y la temperatura. Las constantes proporcionadas en la ecuación corresponden a diversas combinaciones de unidades, y elegir la constante adecuada es esencial para garantizar resultados coherentes y precisos al alinearse con las unidades de las variables en la ecuación termodinámica. Es fundamental considerar que la constante R es específica para cada gas. Esta constante de gas específica se relaciona con la constante de gas universal a través de la fórmula constante del gas específica es igual a la constante del gas universal sobre la masa molar. Para facilitar la selección adecuada de la constante en función de la sustancia y las unidades utilizadas, se presenta a continuación una tabla que proporciona los valores de R para diversas sustancias. Ecuación de estado Van der Waals. La ecuación de Van der Waals se presenta como una mejora significativa al modelo del gas ideal, superando sus limitaciones al incorporar dos aspectos fundamentales. Por un lado, contempla las fuerzas de atracción intermoleculares mediante el término A. Por otro lado,
tiene en cuenta el volumen ocupado por las moléculas representado por el término B. Esta modificación fue propuesta por Van der Waals en 1873, con el objetivo de ofrecer una descripción más precisa del comportamiento de los gases reales, especialmente en condiciones de altas presiones y bajas temperaturas. Las constantes A y B son propiedades específicas de cada gas y se determinan experimentalmente. La constante A está asociada con las fuerzas atractivas entre las moléculas y dependen de la temperatura y propiedades moleculares que contribuyen a las fuerzas atractivas, como es la polaridad molecular y la capacidad de formar enlaces de hidrógeno. El término B representa el volumen molecular y está relacionado con el espacio ocupado por las moléculas del gas. Este parámetro depende de la temperatura y de las dimensiones moleculares del gas. Las constantes A y B en la ecuación de Van der Waals se determinan exclusivamente a partir de datos experimentales correspondientes al punto crítico del gas. Este punto crítico se caracteriza por la temperatura crítica, que es la máxima temperatura a la cual el gas puede existir en estado líquido, y la presión crítica, que es la presión necesaria para condensar el gas a su temperatura crítica. Estos datos críticos son fundamentales para comprender y modelar de manera precisa el comportamiento de los gases reales. A continuación se presenta una tabla que contiene estas constantes críticas para diferentes sustancias. Fin del primer briefing táctico.